¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que quiero hablaros sobre las personalidades rígidas. Eh, Deciros en principio, en primer lugar, que las personas que muestran rasgos de esta personalidad no quiere decir que tengan un trastorno de personalidad, ¿no? De hecho, ni en el DSM ni en el CIE, que son los manuales de psicopatología más reconocidos, recogen en sus últimas ediciones ningún trastorno que responda a este enunciado, ¿no? Bueno, ahora bien, el hecho que no se considere un trastorno no evita que sobre todo la convivencia con personas que muestran estos rasgos de personalidad sea complicada, ¿no? Y pueda convertirse en algo difícil de sobrellevar. Cuando hablamos de personalidad rígida nos referimos pues, a un patrón de pensamiento y comportamiento que nos lleva a actuar de una forma determinada y constante a pesar de que los resultados que obtengamos con esta forma de actuar pues no son los deseados, ¿no? Ese patrón cognitivo hace que la persona vea solo una opción para cada ocasión de manera fija y estable. Es una repetición mecánica de los comportamientos y pensamientos sobre una situación basado en un fuerte arraigo a ciertas creencias. Cuando esta forma de ser se hace más frecuente e intensa, puede causar conflictos interpersonales y malestar general, ¿no? Son personas que presentan dificultades a la hora de valorar otras perspectivas o puntos de vista diferentes a los propios y rehúsan en lo posible pues, contemplar nuevas soluciones. La rigidez cognitiva nos puede abocar a una vida pues, bastante infeliz, ¿no? No admitir otras perspectivas, negarnos a los cambios, a atender y valorar otros puntos de vista y hacer uso de una mente más abierta, pues acaba generando mucha frustración y bastante sufrimiento. ¿Cómo surge este tipo de personalidad? Bueno, si entendemos que los dos componentes claves de nuestra personalidad, por un lado el temperamento, es decir, aquello que viene establecido en nuestros genes y que suele ser más difícil de cambiar, y por otro lado el carácter, es decir, aquello que hemos aprendido desde el momento en que nacemos por haberlo hecho en una determinada familia, en una cultura concreta, en un tipo de sociedad regida por diferentes códigos y normas, pues los rasgos típicos de una personalidad rígida tienen más que ver con el apartado del carácter que con el del temperamento. Es decir, ha habido una mayor influencia del ambiente en el desarrollo de dichos rasgos que del ámbito genético, ¿no? Numerosas creencias transmitidas de manera generacional o aprendidas social y culturalmente se pueden convertir en soportes inamovibles a los que nos aferramos para sentirnos seguros y con muchas certezas, ¿no? Si hay cambios notables en el propio desarrollo evolutivo de cada uno de nosotros y en el ámbito social, histórico y cultural en el que nos movemos, que conllevan adaptaciones necesarias a dichos cambios, para estas personas rígidas, debido pues, a miedos, a inseguridades y otras dificultades para asumir nuevos escenarios, hacen que se atrincheren en dichas creencias considerando como peligros y amenazas cualquier posibilidad de cambio o cualquier persona que cuestione sus creencias, desarrollando comportamientos que pueden ir desde la agresividad y la violencia hasta el alejamiento y la demonización pues, de esas personas o de esas situaciones. Las personas mentalmente rígidas necesitan controlar la situación, disponer de toda la información posible y una reafirmación y certeza constante que reduzca la indefinición y la incertidumbre, ¿no? En caso de no tenerla, le genera mucha incomodidad y ansiedad que puede propiciar los actos impulsivos que os comentaba. Las personas rígidas se vuelven dogmáticas, autoritarias, impositivas y les cuesta abrir la mente y valorar más opciones que la suya propia, ¿no? Esto nos hace pensar que la rigidez está muy relacionada con la empatía y en general con la interacción social. Las personas rígidas presentan muchas dificultades para llegar a acuerdos comunes y en muchos casos buscan demostrar que su idea es la mejor y que todos los demás tienen que estar de acuerdo con dichas ideas, ¿no? Esto se convierte en algo recurrente, incluso obsesivo, y frecuentemente entra en conflictos, produciendo un cierto rechazo en las otras personas.
En los casos extremos, estas personas exigen, amenazan y se enfurecen cuando los demás no son capaces de entender y confirmar su propia forma de pensar. La rigidez mental es una de las principales fuentes de ira. Las personas rígidas toleran muy poco los cambios de planes, los errores o todas aquellas faltas que vayan en contra de sus principios morales tan dogmáticos. Por eso les resulta tan difícil empatizar con los otros, con los diferentes, ¿no? Y comprender los motivos de sus actos y su distinta forma de pensar, más allá de las normas de conducta que consideran que deben regir. La rigidez mental no es una característica de todo o nada, es decir, cada uno de nosotros estamos situados en un punto de la línea que va desde una flexibilidad cognitiva que nos permite ser resolutivos desde una perspectiva abierta y cambiante, hasta el otro extremo de una inflexibilidad que nos convierte en seres casi automatizados, que no deja lugar a imprevistos ni incertidumbres. Aquellas personas que dentro de esa línea que os menciono se sitúan en un punto más cercano al extremo de la rigidez pueden sufrir consecuencias que no solo le afectarán de forma individual, sino que también lo hará en el plano de lo social, ¿no? Si nuestro patrón de comportamiento está regido por la inflexibilidad y la falta de habilidad para cambiar nuestros pensamientos y conductas cuando éstas no son resolutivas, nos estamos condenando de alguna forma a que nuestro abanico emocional siempre sea el mismo, ¿no? Y vivamos sumidos en un episodio constante de frustración y malestar. A nivel social puede llevarnos a escenarios de intolerancia, a contextos en los que no seamos capaces de empatizar con los otros, a enzarzarnos en discusiones en las que no podemos aceptar otros puntos de vista, bueno, y en definitiva a un deterioro de nuestras relaciones que no hará sino pues agravar las emociones de impotencia, de ira y frustración que ya hemos mencionado, ¿no? Hace ya unos cuantos años, pues recuerdo a un profesor que impartía una asignatura denominada Fundamentos Biológicos de la Personalidad, que comentó, y que aún no tengo claro si era en serio o en broma, que en este país hay 3 temas de los que es muy difícil hablar porque los mecanismos cerebrales que intervienen en el desarrollo e implantación de esas ideas no hacen el mismo recorrido que otros pensamientos, ¿no? Esos temas eran el fútbol, la religión y la política, ¿no? Según aquel profesor, para la generación y desarrollo de los pensamientos que aparecen en estos 3 temas no interviene la corteza prefrontal, que es el área más evolucionada del cerebro humano, característica casi en exclusiva de nuestra especie, y que está relacionada con funciones como la capacidad de análisis, la comprensión, la toma de decisiones, el pensamiento consciente, bueno, es decir, todo el área de la racionalidad, ¿no? El área cerebral que interviene en el desarrollo de los pensamientos relacionados con estos 3 aspectos que os comentaba es el llamado cerebro límbico, ¿no? Sobre todo la amígdala y el hipotálamo, que son estructuras que controlan el aspecto emocional, presentes en todos los mamíferos, ¿no? De ahí que sea tan difícil ya no solo aceptar opiniones y percepciones diferentes, ¿no? Sino incluso escuchar esas percepciones, porque se activan de manera automatizada emociones como la rabia, la desconsideración, el odio, la descalificación y otras muchas de la misma familia, ¿no? Pudiendo considerar al otro, que es el que percibe de forma distinta esas realidades, pues como un enemigo o como una amenaza, ¿no? Por lo que va a resultar muy difícil mantener una actitud de escucha sin prejuicios ni conclusiones anticipadas, ¿no? Hace unos meses acudió a mi consulta una persona preocupada porque su relación matrimonial pasaba por un momento de crisis y no veía la forma de poder solucionar esa situación en la que las discusiones y desencuentros se habían convertido en el foco de la relación y la comunicación era un rosario de reproches, improperios y descalificaciones. Bueno, a lo largo del proceso fui observando pues la especial rigidez que mostraba este paciente, ya no solo en la comunicación con su pareja, sino especialmente con uno de tenía 2 hijos, pues con uno de ellos, que después de haber pasado un tiempo de formación en el extranjero, comprobó, cuando regresó,
con mucho desconcierto y enojo cómo algunas de las creencias claves que él le había transmitido desde niño ya no eran aceptadas por su hijo y se posicionaba casi en el polo opuesto de su ideología y también en un alejamiento evidente de los postulados religiosos que siempre habían profesado en su familia, ¿no? Las broncas con su hijo, afectaron a la relación con su mujer, que aunque su mujer se sentía más cercana ideológica y religiosamente con su marido, no podía aceptar el modo en que éste afrontaba la frustración que le provocaba el cambio generado en su hijo, ¿no? Llegando pues al insulto, a las amenazas y a una agresividad desconocida para ella, ¿no? Y muy desconcertante. Resultaba casi conmovedor, ¿no?, observar el atrincheramiento de esta persona, es decir, la resistencia de la que habla Freud, ¿no?, llevada al extremo, que llegaba a utilizar frases del tipo por encima de mi cadáver o jamás le perdonaré, ¿no?, o así me lo paga después del sacrificio que yo he hecho por él, ¿no?, bueno, y otras similares, ¿no?, ante el convencimiento del tremendo error que había tenido su hijo, abandonando las creencias que él le había transmitido y llegando a pensar si no lo hubieran abducido en alguna secta mientras estudiaba en el extranjero, ¿no? Es decir, la inflexibilidad, la intolerancia, el dogmatismo se habían activado en este hombre construyendo un relato en el que no se consideraba ninguna otra opción que no fuera la de alinearse con sus creencias, a las que no solo otorgaba la infalibilidad, la bondad y la verdad, sino que además quería que todos, o pretendía que todos deberían abrazarlas sin matices ni dudas, ¿no? El respeto, la flexibilidad y la tolerancia, cualidades que son la antítesis de la rigidez y el fanatismo, no implican, sin más, aceptar las ideas o propuestas del otro, ¿no?, sino ser capaz de escucharlas sin prejuicios ni descalificaciones previas. O sea, ser capaz de preguntar, de entender y empatizar con el otro, pudiendo exponer y debatir sin necesidad de insultar ni descalificar, ¿no?, generando una comunicación asertiva en la que se puedan mostrar opiniones e ideas diferentes con las que podemos o no estar de acuerdo, ¿no?, desembarazándonos, eso sí, de la creencia de que las nuestras son mejores y más importantes y son los otros los que están equivocados, ¿no? No siempre se va a llegar a consensos, pero cuando esta situación de inflexibilidad se da en el ámbito de las relaciones personales, familiares o de pareja, posiblemente sea necesario una mayor dosis de flexibilidad para llegar a acuerdos, que aunque no satisfagan completamente el ego de ambos, pues sean útiles para el funcionamiento de la relación, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este vídeo, que espero que os resulte de interés, y nada, os convoco para un nuevo vídeo pues dentro de un mes. Os mando un abrazo.